Welcome to Hombre Fuerte, and don't forget to subscribe. Y con el paso del tiempo entendió que la verdadera batalla no era con el mundo, sino contra la versión débil que intentaba convencerlo de detenerse, de conformarse, de aceptar una vida pequeña. Y cada día esa voz interna aparecía con nuevas excusas, con promesas de descanso, con la tentación de volver a lo fácil. Pero él ya había aprendido a reconocerla y a no obedecerla, porque sabía que cada vez que cedía, perdía una parte de sí mismo. Y así comenzó a entrenar no solo su cuerpo, sino su mente, forzándose a mantener firme cuando todo parecía pesado, construyendo disciplina, incluso en los días sin motivación, entendiendo que la consistencia es el lenguaje de los hombres fuertes. Y mientras otros buscaban validación externa, él buscaba coherencia interna, porque comprendió que un hombre que se respeta no necesita ser aprobado, necesita ser íntegro. Y con cada decisión correcta tomada en silencio, su carácter se fortalecía, su presencia se volvía más sólida, y su mirada reflejaba calma y determinación, no arrogancia ni ruido, y poco a poco empezó a notar que la incomodidad ya no lo asustaba, al contrario, se había convertido en su territorio, en el lugar donde sabía que estaba creciendo, porque entendió que todo lo valioso exige sacrificio, paciencia y dolor consciente, y que la comodidad prolongada es una forma lenta de destrucción, y aunque hubo días donde el cansancio era extremo y la soledad pesaba, eligió continuar, porque había aprendido que rendirse siempre cuesta más que seguir. Y así su vida comenzó a alinearse con sus valores, sus acciones reflejaban su palabra y su palabra reflejaba su carácter. Y eso lo convirtió en alguien confiable, firme y peligroso. En el mejor sentido, un hombre que no reacciona, sino que responde, que no huye, sino que enfrenta, que no se esconde, sino que se construye. Y mientras el mundo seguía premiando lo rápido y superficial, él se convertía en algo raro y poderoso. Un hombre constante, disciplinado y consciente. Alguien que entiende que la grandeza no llega de golpe, sino que se forja día tras día, repetición tras repetición, sacrificio tras sacrificio. Y que la verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en dominar lo que uno debe hacer, y así, sin anunciarlo, sin mostrarlo, sin buscar reconocimiento, se transformó en una fuerza silenciosa. Alguien que ya no depende de motivación, ni de circunstancias, ni de opiniones ajenas, porque ha aprendido a sostenerse por sí mismo, avanzar incluso cuando nadie lo mira, y esa es la clase de hombre que el mundo no puede controlar, porque ha despertado su poder interior, ha aceptado la incomodidad como aliada y ha decidido vivir con disciplina, respeto propio y propósito, sabiendo que la verdadera victoria no es ser visto, sino convertirse en alguien que jamás vuelve a traicionarse. Asimismo, vivió muchos años creyendo que la fuerza era algo que se mostraba hacia afuera, algo que se demostraba con palabras, con gestos o con aprobación ajena, hasta que la vida, lenta pero implacable, le enseñó que la verdadera fortaleza nace en silencio, en los momentos donde nadie observa y donde solo queda enfrentarse a uno mismo. Y fue allí, en esa soledad incómoda, donde comenzó su verdadera transformación, entendiendo que no podía seguir huyendo de la disciplina, ni negociando con la mediocridad, ni postergando la versión de sí mismo que sabía que debía construir. Y cada amanecer dejó de ser una repetición automática para convertirse en una prueba, una batalla silenciosa entre la comodidad y el carácter. Y aunque el cansancio pesaba,
Aunque la mente buscaba excusas, decidió quedarse, porque quedarse cuando todo invita a rendirse es lo que separa a los hombres comunes de los hombres forjados, y cada entrenamiento, cada hábito, cada renuncia a la gratificación inmediata se convirtió en un acto de respeto propio, en una promesa cumplida que fortalecía no solo su cuerpo, sino su mente y su espíritu. Y con el tiempo comprendió que la disciplina no es castigo, es libertad. Porque un hombre disciplinado no depende del estado de ánimo ni de las circunstancias, depende de su palabra, y esa coherencia comenzó a reflejarse en su postura, en su mirada, en su manera de hablar y de decidir. Y aunque el mundo seguía premiando lo rápido, lo fácil y lo superficial, él aprendió a valorar lo lento, lo difícil y lo invisible, porque allí se construye lo que no puede ser destruido, y entendió que la masculinidad auténtica no es ruido ni agresión, sino estabilidad, control y presencia, y que la fuerza real no busca dominar a otros, sino dominar el caos interno, resistir la pereza, enfrentar el miedo y avanzar incluso sin motivación. Y hubo días donde dudó, donde cayó, donde la antigua versión quiso volver, pero ya no retrocedía, porque había aprendido que avanzar incomoda, pero retroceder destruye. Y cada caída se transformó en aprendizaje, cada error en carácter, cada sacrificio en poder interior. Y así, paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, comenzó a construir una identidad sólida, una identidad que no depende de aplausos, likes ni reconocimiento, sino del respeto profundo de saber que está haciendo lo que debe hacer, incluso cuando nadie lo ve. Y esa es la fuerza más peligrosa que existe, porque un hombre que se respeta a sí mismo no puede ser manipulado, no puede ser quebrado fácilmente. Y mientras muchos viven reaccionando al mundo, él aprendió a actuar con intención, a elegir la incomodidad como camino y la disciplina como arma, entendiendo que la verdadera grandeza no se alcanza de la noche a la mañana, sino a través de decisiones pequeñas, repetidas durante años. Y así su vida dejó de ser una promesa vacía para convertirse en una construcción diaria, silenciosa y firme, demostrando que la verdadera fuerza no se grita, no se presume y no se explica, se vive, se construye y se sostiene incluso cuando nadie está mirando. Y fue entonces cuando entendió que el verdadero enemigo nunca estuvo afuera, sino dentro, en esa voz interna que durante años le susurró que bajara la intensidad, no exigiera demasiado, que no incomodara, y al reconocer esa verdad comenzó la batalla más dura, porque enfrentarse a uno mismo requiere más valentía que enfrentar al mundo. Y cada día decidió actuar, incluso cuando la motivación no aparecía, incluso cuando el cansancio pesaba en los huesos y la mente buscaba excusas, comprendiendo que la disciplina no es una emoción, sino una decisión diaria. Y en ese proceso silencioso aprendió a respetar el tiempo, a entender que nada valioso se construye rápido y que todo lo que perdura exige sacrificio, constancia y paciencia. Y mientras otros se rendían ante la frustración, él permanecía firme, no por orgullo, sino por compromiso consigo mismo, porque había aprendido que romper una promesa interna debilita más que cualquier derrota externa, y cada amanecer se convirtió en una prueba, una oportunidad para reafirmar quién estaba decidiendo ser. Y aunque hubo días donde dudó, donde sintió el peso de la soledad y la incomprensión, ya no retrocedía, porque había descubierto que la incomodidad es el precio de la transformación y que la comodidad es el costo de la mediocridad. Y poco a poco su mente se volvió más clara, su carácter más sólido y su presencia más fuerte.
no porque buscara imponerse, sino porque un hombre alineado consigo mismo transmite una autoridad silenciosa, imposible de ignorar, y entendió que la verdadera masculinidad no es ruido ni demostración constante, sino calma, control y coherencia, la capacidad de actuar con firmeza, sin perder el dominio interno. Y así cada sacrificio dejó de doler como antes, porque ahora tenía sentido. Cada repetición, cada esfuerzo, cada renuncia se transformó en una inversión en su identidad y comprendió que nadie vendrá a rescatarte, que nadie puede vivir tu proceso por ti, y que aceptar esa verdad es doloroso, pero liberador, porque te devuelve el control absoluto de tu vida. Y mientras el mundo continúa persiguiendo placer inmediato y validación externa, él eligió el camino largo, el camino olvidado, donde se forjan los hombres que no dependen de la aprobación, que no negocian con su palabra y que entienden que la verdadera fuerza se construye en silencio, día tras día, decisión tras decisión, hasta que finalmente deja de ser un esfuerzo y se convierte en quien eres. Y ahí, en ese punto, comprendió que ya no está persiguiendo una versión ideal, sino viviendo como un hombre completo, consciente de que el proceso nunca termina, pero que ahora posee algo que nadie puede arrebatarle: dominio sobre sí mismo, respeto propio y una fuerza interior que no necesita ser demostrada, solo vivida.